Veamos la filosofía patrística. Vamos a aclarar algunos conceptos importantes alrededor de la patrística para que hablemos el mismo vocabulario y estemos entendidos de los principales términos que vamos a utilizar alrededor de estos personajes que van a defender con la filosofía la teología cristiana. La primera distinción que debemos hacer es entre dos conceptos, el concepto de patrología y el concepto de patrística. La patrología, como vemos, tiene dos palabras, patros, que significa padre, y logos, que significa ley, estudio, tratado o ciencia. Mientras que patrística tiene patris, que viene de la misma palabra patros o pater en latín, patros en griego, y la terminación ística o ica también, que hace referencia a relativo a o arte de. Hace referencia al sentido de un manejo más, se puede decir, general, no tan especial, no tan específico, más como un conocimiento disciplinario en vez de una ciencia como tal. Y en este caso, pues, utilizamos la patrología para referirnos a la ciencia del estudio de los padres de la Iglesia, tanto de su vida, sus obras, como de sus aportes teológicos, es decir, relacionados con la parte de la fe y la religión. Pero la patrística es básicamente el estudio también de los padres de la Iglesia, pero en el sentido de sus aportes nada más filosóficos. La patrística podría considerar la biografía como algo introductorio, pero se enfoca más en los aportes de cómo utilizaron la filosofía como herramienta para poder hacer teología. Otra serie de conceptos fundamentales que debemos distinguir están los siguientes. Padre de la iglesia. Un padre de la iglesia o padres de la iglesia son aquellos hombres cristianos de los primeros siglos que se dedicaron a fundamentar los argumentos alrededor de la fe, la explicación alrededor de la revelación y que ayudaron a mantener la rectitud en la doctrina cristiana, que fundamentaron básicamente los principios y artículos fundamentales de lo que hoy se tiene por credo dentro de la fe cristiana católica o cristiana universal. Es decir, son los principales teólogos de los primeros siglos que van a defender la sana doctrina y van a tratar de esclarecerla también para acabar con cualquier ataque, ¿verdad? Con cualquier tergiversación de la doctrina misma. Ya veremos cuatro características para determinar quién sería un padre de la iglesia desde el punto de vista de la historia. Un apologista es, por otro lado, un defensor de la fe. Viene de la palabra apologética. Apologética es la defensa de la fe, ¿verdad? Viene de la palabra Apolo, que es el dios de la protección, pero también el dios de la música y de la curación. Pero se refiere al hecho de la defensa, es en el sentido de defensa. Son, por así decirlo, los primeros grandes abogados de la doctrina cristiana, los que van a defender a capa y espada la rectitud cristiana y van a luchar contra las principales herejías, muchas de ellas que descienden también de la intención de hacer esta especulación filosófica alrededor de la religión. Está también los exégetas. Un exégeta es un escritor de la explicación de la palabra. Se dedican a transcribir con un poquito de aplicación a la vida cotidiana, explicación teológica, aquel sentido que nos ayuda a poder comprender la totalidad de lo que la palabra es. Es decir, es un estudioso de la palabra, es alguien que se dedica a leer, escudriñar la escritura, a encontrar las referencias, ¿verdad? Y a presentar el contenido de manera sistemática. Hoy en día el trabajo del exégesis es muy importantísimo para la enseñanza recta de la palabra. Sin una buena exégesis podemos cometer fácilmente errores de interpretación. El doctor de la iglesia es un cristiano teólogo que se va a dedicar a dar pues aportes respecto a la doctrina y que estos aportes le van a llegar a ser pues dignos del mérito de ser considerado un doctor. También tenemos doctores de la iglesia, pero que se dedicaron a estudiar teología, ¿verdad? Que fueron adquiriendo el doctorado, por así decirlo, de la teología. Pero hay otros que también obtienen el doctorado por reconocimiento, que hicieron un gran aporte y pues el Papa decidió, ¿verdad?, nombrarle doctor de la Iglesia.
porque el aporte que hizo a la teología esclareció en gran medida pues algo que podía en algún momento generar cierta confusión, y pues ellos se encargan de dar este aporte eh, teológico a la rectitud de interpretación alrededor de la misma vida de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia y la doctrina bíblica. El doctor angélico es un reconocimiento muy particular. Yo sinceramente solo conozco un doctor angélico, es el doctor Santo Tomás de Aquino. Es el único que yo he podido ver que le llaman doctor angélico. ¿Qué significa ser de un doctor angélico? Desde el punto de vista de la fe, significa de que es una persona que ha escrito un gran aporte a la teología, pero este aporte no le pudo haber venido solo por la simple pues capacidad racional, sino que tuvo que haber tenido de alguna manera ayuda, ¿verdad?, auxilio de parte del Espíritu Santo, por lo cual se reconoce que lo que pudo haber escrito o dicho o entendido viene por inspiración de Dios. En este sentido, tengo aquí la imagen de Santo Tomás de Aquino con el Espíritu Santo en forma de paloma, pues diciéndole cosas al oído. Es básicamente esa idea, que es el Espíritu quien da esta lucidez a través de sus dones de sabiduría, entendimiento, ¿verdad?, de ciencia, para poder llegar a la comprensión teológica de algo muy profundo y que por la simple razón humana no podríamos haber entendido. Características de los padres de la Iglesia. Vamos a enumerar 4 características que nos ayudarán a definir, ¿verdad?, y a entender por qué se les considera padres. Quiero hacer una breve aclaración. Es cierto que la palabra de Dios dice que no dejéis que os llamen padre ni maestro. Jesucristo lo advierte, pero en el sentido también de usurpar la paternidad de Dios. Sabía Jesús que los apóstoles podrían llegar a obrar milagros, y por esa razón sabía que el pueblo pagano podría llegar a considerarles dioses. Y en ese sentido, pues, estarían usurpando la autoridad y paternidad de Dios, ¿verdad?, en la mente de las personas. Entonces ellos enseñan que no se dejen llamar así porque sabe que el vulgo, la gente, podría llegar a idolatrarlos. Entonces, en el sentido de la prohibición del padre y maestro, tiene que ver con el hecho de no usurpar la autoridad y la paternidad de Dios y la autoridad del Hijo como maestro. Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Pero, evidentemente, a lo largo de la historia hemos llamado a nuestros progenitores padres. También en la vida cristiana han aparecido hombres como Pablo, diciéndole a Timoteo que él le ha engendrado en la fe y que por tanto Timoteo es su hijo en la fe. Entonces podemos ver que hay una relación de paternidad entre Pablo y Timoteo. Él reconoce ser su padre en la fe, y es en este sentido que nos referimos a los ministros de la Iglesia como padres, y sobre todo a los primeros que van a poner los cimientos de la doctrina, ¿verdad?, después de la palabra, que serán los que vamos a mencionar a continuación, algunos de ellos. Una de las características importantes de los padres de la Iglesia es la ortodoxia. La ortodoxia implica guardar la recta doctrina, el buen depósito de la fe. En este caso, la doctrina tenía que ser de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, y no tergiversando las verdades reveladas. Por otro lado, pues quiero leer el texto de 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 20 al 21, donde San Pablo le previene de esta actitud que han tomado muchos cristianos en la época de él mismo, de utilizar la palabrería profana, la filosofía profana, para poder meterla a la fe, y de alguna manera pues lo que terminaron logrando es el extravío. Le dice Pablo a Timoteo: guarda el depósito, Timoteo, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia con vosotros. Entonces, ya desde la época de Pablo se puede ver la influencia de la falsa ciencia o filosofía gnóstica, ¿verdad?, que va a tener su impacto en la parte doctrinal. También es importante recordar que en 1 Timoteo capítulo 2 ya le había aclarado a Pablo, es decir, que tanto al final como al principio, Pablo le pide a Timoteo guardar la rectitud y combatir también, ¿verdad?, el buen combate. Le dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 18 al
19. Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate apoyado en ellas el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Es decir, que quien no guarda el recto depósito de la fe termina extraviado, y eso es lo que trata de prevenirse en la búsqueda de aquellos hombres que en la antigüedad hicieran aportes en la fe, que no hayan extraviado la doctrina y que por tanto mantengan esta verdad y esta rectitud. Segunda característica, el tema de la santidad. Y para hablar de la santidad no hay mejor texto que el texto de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 2. San Pablo acostumbraba a todas las comunidades cristianas a hacer énfasis en sus cartas, en el saludo, respecto al tema de la santidad. ¿Qué significa ser santo? Significa estar consagrado totalmente a Dios, alguien que vive apegado a la sana doctrina, que vive también apegado a los mandamientos de Dios. En Apocalipsis también se menciona de que el santo es aquel que cumple los mandamientos de Dios y cree en Cristo Jesús. Y Pablo llama a la iglesia de los cristianos santos, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así saluda Pablo a los, ¿cómo se llama?, a los cristianos de Corinto. Entonces es una práctica común, ¿verdad?, de reconocer que aquellos que viven conforme a la fidelidad de Cristo Jesús, pues viven en santidad. Por lo cual, la llamada de la iglesia es también buscar a aquellos cristianos que vivieron en la rectitud de doctrina, pero también en la santidad de vida. También en la segunda carta de los Corintios saluda a la iglesia diciendo con todos los santos que están en Acaya, ¿verdad? También en la carta a los Filipenses también hace llamado a la santidad Pablo, ¿verdad? En este caso le dice Pablo a los de la iglesia de Filipo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los episcopos y diáconos. Ese es el saludo que utiliza Pablo normalmente en las cartas que son un poco más alegres, porque hay algunas en las cuales no es un poquito Pablo más rudo, porque hay mayor pecado, ¿verdad? Entonces trata de ser directo y directo al grano. En este sentido, pues el llamado a la santidad es un llamado también para el mundo cristiano antiguo, y los padres de la iglesia debían cumplir con este requisito. Siglos del primero al séptimo es el rango de tiempo que debían pues ser vigilados como los principales siglos donde aparecieron estos padres de la iglesia. Es decir, tenían que haber vivido en este rango de tiempo, entre el siglo primero y siglo séptimo, es decir, del año 0, bueno, de 34 después de Cristo hasta el año 600 después de Cristo. Entonces, en esta búsqueda de la historia, pues son pocos los que han sido nombrados como padres de la iglesia. Tienen que haber sido teólogos, también haber hecho gran influencia en la aclaración de la doctrina, haber hecho aportes doctrinales para que pudieran formar parte de esta categoría que llamamos padres de la iglesia. Y cuarto requisito, último requisito para que alguien sea considerado padre de la iglesia, es el reconocimiento al menos tácito de parte del mundo cristiano. Significa que no necesariamente debían haber sido nombrados solemnemente por el Papa. Bastaba con que la comunidad supiera que habían sido los primeros en la comunidad en aclarar los elementos doctrinales y que por tanto el pueblo ya los reconociera como padres en la doctrina, ¿verdad? Padres de la iglesia. Entonces basta con el reconocimiento, ¿verdad?, popular para que realmente fueran llamados como tales. Pero también la iglesia hizo algunos nombramientos, ¿verdad?, específicos después de hacer la revisión de su vida, de sus obras y de su teología. Hay varios padres de la iglesia, no los podemos ver a todos, ¿verdad? De los que voy a mencionar a continuación, que son los cuatro principales por el lado del mundo latino, como por el lado del mundo griego, pues de esos veremos algunos de ellos. Así que tenemos padres por el lado de la iglesia latina, que escribieron en latín. En este caso también están los padres griegos, que escribieron en griego. Entre los padres griegos están San Atanasio el Grande, San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno
o de Nacianzo, San Juan Crisóstomo, y los 4 latinos también importantes, San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, San Jerónimo de Estridón y San Gregorio Magno. El primer padre que mencionaremos es San Atanasio. Fue obispo de Alejandría, nacido alrededor del año 296 después de Cristo y falleció el 2 de mayo del año 373. Las obras de San Atanasio pues incluyen todo tipo de conocimientos acerca de Dios, acerca de la naturaleza de Cristo. Y pues el valor que vamos a rescatar en él pues es la definición que él hace alrededor de cómo es que Cristo aparece en la historia de la humanidad. Intenta explicarlo con términos evidentemente filosóficos que debemos entender también. En ese sentido, pues pido un poco de paciencia, ya que los escritos de los padres de la Iglesia no son tan fáciles de poder digerir. Hay que a veces releer algunos fragmentos, extraer, contrastar con la palabra de Dios, por lo cual para poder comprender a qué se están refiriendo, también es necesario que tengamos un conocimiento al menos básico de la enseñanza de la palabra. Dice San Atanasio, bueno, primero tiene una apología dedicada a los herejes de aquel momento, que eran los arrianos, seguidores de Arrio, quien negaba la divinidad de Jesucristo. Tiene una epístola sobre los decretos del Concilio de Nicea, que ocurrió en el año 325, donde él defiende la homousios del Padre y del Hijo. Homousios es un término griego que significa pues la unidad substancial entre el Padre y el Hijo, son de la misma sustancia. También tiene una obra donde explica cómo surgió la herejía de los arrianos, la historia de los arrianos, a petición de los monjes entre los que se había refugiado. Una carta sobre los sínodos celebrados en Rimini, Italia y Selencia. Una carta en nombre de los concilios y 4 cartas dedicadas a Serapión, donde él trata la divinidad del Espíritu Santo. Primer fragmento de San Atanasio. Dice él acerca de Jesucristo: el Hijo no fue engendrado como se engendra un hombre de otro hombre, de forma que la existencia del Padre es anterior a la del Hijo. El Hijo es vástago de Dios, y siendo Hijo de Dios, que existe eternamente, Él mismo es eterno. Es propio del hombre a causa de la imperfección de su naturaleza engendrar en el tiempo, pero Dios engendra eternamente, porque su naturaleza es perfecta desde siempre. En este sentido, él compara la diferencia entre el nacimiento de los seres humanos y el engendramiento que Dios hace, ¿verdad? Dios de alguna manera pues emana de su misma sustancia al Hijo, y el Hijo pues goza de la misma naturaleza que el Padre. Respecto a esta generación del Verbo, dice San Atanasio en la obra de Oraciones contra los Arrianos: Dios existe desde la eternidad, y si el Padre existe desde la eternidad, también existe desde la eternidad lo que es su resplandor, es decir, su Verbo, Cristo. Además, Dios, el que es, la frase el que es en griego se dice oon, de la misma raíz etimológica que conforma la palabra ontos o ente, que hace referencia al ser. Tiene de sí mismo, dice, además Dios, el que es, tiene de sí mismo el que es su verbo. El verbo no es algo que antes no existía y luego vino a la existencia. Ni hubo un tiempo en que el Padre estuviera sin logos, sin la ciencia, sin la ley. Dios no pudo haber estado en una época, ¿verdad?, como un ser álogos, como un ser sin logos, un ser sin la inteligencia, sin la ley. La audacia, por tanto, dice él, la audacia dirigida contra el Hijo llega a tocar con su blasfemia al mismo Padre, ya que lo concibe sin sabiduría, sin logos, sin Hijo. Quiere decir que según San Atanasio, cualquier tipo de manejo, ¿verdad?, irrespetuoso de la persona del Hijo, pues toca también con su blasfemia al mismísimo Padre, ya que Cristo es generado del Padre, es decir, que es engendrado por el Padre y por tanto es de la misma sustancia de Dios. Así que si ofendemos al Hijo, ofendemos al Padre, porque el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Como podrán ver, entonces, la filosofía de los padres de la Iglesia es una filosofía que va específicamente sobre el tema de la religión,
sobre el tema de la definición de quién es Cristo, quién es Dios, ¿verdad? También quién es el espíritu humano. También intentan explorar el término mundo, verdad, que veremos por ejemplo con San Agustín. Y pues hombres como San Atanasio se van a dedicar ahí clarificando la doctrina, como pudieron ver, pero también hay otros que se van a dedicar a defender la doctrina. A esto le llamamos los apologistas. Un apologista, por tanto, es un defensor de la doctrina. Hombres como Justino Mártir se van a dedicar a defender la doctrina cristiana contra personajes a veces reales, y también como Justino inventará tal vez, porque es una suposición de algunos eruditos, se inventarán a personajes como Trifón. Aunque algunos quieren identificar a Trifón con un famoso rabino, otros dicen que Trifón probablemente sea un personaje inventado para los fines didácticos que él utiliza en su obra. Lo cierto es que se van a dedicar a defender la cristiandad, la fe, la recta doctrina. En este caso, pues tenemos algunos datos sobre Justino. Es fundador de una escuela cristiana llamada la Didascalia en Roma, y escribe en el diálogo con Trifón lo siguiente: nosotros confesamos que somos ateos en lo que se refiere a los dioses paganos, pues, pero no con respecto al más grande y verdadero Dios, el Padre de la justicia y la templanza, y de otras virtudes, quien es libre de toda impureza. Quiero hacer un paréntesis acá. Justino en este fragmento está echándole en cara a los romanos el hecho de que los dioses que ellos poseen son dioses viciados, son dioses con pecado, son dioses con maldad y con poca temperancia, que tienen evidentemente, caen en el error, caen en el pecado porque cometen actos de injusticia. Entonces, respecto a la diferencia con el Dios cristiano, es que el Dios verdadero no tiene todas esas particularidades antropomórficas, donde los dioses viven en esta situación de riñas, de celos, de incluso de violaciones de doncellas. Entonces, esta visión pecaminosa de los dioses del antiguo mundo, eh, para el mundo cristiano no tiene ningún tipo de lógica, ni tampoco es coherente con la naturaleza de un ser perfecto. Por lo cual, él dice, somos ateos de ese tipo de dioses, pero no respecto al Dios de la templanza. ¿Y por qué menciona la templanza? Porque el Dios nuestro, ¿verdad? El Dios cristiano es, desde el punto de vista de la Biblia, pues el Dios perfecto, no tiene ningún tipo de vicio. Y en este sentido también es un Dios que llama a la rectitud, que nos exige a los cristianos templanza, es decir, el control de los placeres, a diferencia del mundo griego y romano, donde los dioses más bien parecía que podían andar en esta sensualidad, y que incluso el pueblo, pues viendo que sus dioses hacían lo mismo, ellos también se van a dedicar a la vida de lo sensual, al hedonismo, por lo cual es una gran diferencia entre lo que sería pues la visión que tenemos de Dios, del Dios verdadero, y la falsa visión de los falsos dioses que existían en la antigüedad. Pues dice Justino, pero él y el Hijo, quien proviene de él, y nos enseñó estas cosas, y a la hueste de los otros ángeles buenos que le siguen, y que son similares a él y al espíritu profético, nosotros veneramos y rendimos homenaje. Algunas obras importantes de Justino: la primera, Apología, dirigida a Antonino Pío y a sus hijos y al Senado romano. Una segunda, Apología, dirigido al Senado romano. El discurso a los griegos es una discusión sobre los filósofos griegos acerca de la naturaleza de sus dioses, donde él echa en cara este tipo de circunstancias que ya expliqué. Una exhortación dirigida a los griegos, un tratado sobre la soberanía de Dios, una obra titulada El Salmista, un tratado sobre el alma y el diálogo con Trifón. Son algunas de las obras de San Justino que se han podido mantener a lo largo del tiempo y que podrán leer gratuitamente en muchísimas fuentes en Internet.